Querida profesora, hoy nuestro grupo va a estar hablando del TDM, el trastorno de depresión mayor. Y nuestro grupo está conformado por mi compañero Luis Echave, Kelly Rojano y mi nombre, Julissa de la Hoz. A continuación la voy a dejar con mi compañera Kelly. Bueno, entonces, ¿qué es el trastorno depresivo mayor según la neurociencia? La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera en que funciona el cuerpo. La depresión mayor tiene un origen más biológico o endógeno, con un mayor componente genético y mayor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. A nivel mundial, este trastorno afecta cada vez más a distintos grupos de edades y con mayor frecuencia a mujeres. Dentro de sus principales componentes se encuentran los anatómicos, neurofisiológicos, neuroquímicos y epigénicos. Asimismo, los aspectos sociales hacen que un individuo se enfrente a diferentes situaciones que lo pueden llevar a la depresión si no se tiene un adecuado manejo emocional. El trastorno depresivo mayor es una condición que incluye anormalidades vegetativas, cognitivas y actividades psicomotoras que afectan la vida de un individuo. Este padecimiento modifica el funcionamiento del cerebro de forma endocrina y inmunológico. Además, se manifiesta en las personas con bajo estado de ánimo. Causas del trastorno depresivo mayor. La depresión se produce generalmente por la interacción de unos determinados factores biológicos, cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, componentes genéticos, etc. Con factores psicosociales, circunstancias estresantes de la vida afectiva, laboral o de relación y de personalidad, especialmente sus mecanismos de defensa psicológicos. Algunos tipos de depresión son hereditarios, otros tipos ocurren incluso si usted no tiene antecedentes familiares de la enfermedad. Cualquier persona puede deprimirse, incluyendo los niños y los adolescentes. Algunos síntomas de la depresión son: no disfrutan con nada, sienten infelicidad, dificultad para tomar decisiones, pierden el interés por el sexo, pierden la confianza en uno mismo, se sienten agotados la mayor parte del tiempo, están agitados o inquietos. Unos pierden el apetito y otros justo lo contrario. Tardan en conciliar el sueño, se sienten inútiles e incapaces, evitan ver a otra gente, piensan en el suicidio, están irritables. La neurociencia revela estudios que dicen: los estudios de neuroimagen revelan que muchos circuitos cerebrales que normalmente regulan el estado de ánimo están desregulados. En la depresión, en lo profundo del cerebro, la amígdala procesa estímulos como recompensas y amenazas potenciales. En la depresión, la amígdala es hiperactiva y responde excesivamente a eventos negativos. A su vez, la amígdala se conecta con un conjunto de regiones cerebrales que perfeccionan la respuesta fisiológica y conductual de los estímulos emocionales. Estas áreas incluyen la corteza prefrontal medial, el hipocampo y la insulina. El hipocampo está involucrado en la formación de la memoria y junto con la corteza prefrontal es vulnerable al estrés. Las personas deprimidas son más susceptibles al estrés, que puede causar cambios físicos en el cerebro, incluida la atrofia del hipocampo. Este y otros cambios en las personas deprimidas pueden causar respuestas inapropiadas en los eventos emocionales.
Varias afectaciones también. Hay una afectación directamente en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, puede haber pérdida de interés en las actividades recreativas, problemas laborales y deterioro físico. Estas personas normalmente siempre tienen un deterioro físico, no se sienten bien con su imagen y se dejan llevar por la depresión. Muchas personas no se bañan, no se hacen higiene por el mismo trastorno depresivo. Seguimos con lo que son las preguntas y soluciones propuestas por nuestro grupo. Una de las primeras preguntas que nuestro grupo realizó es: ¿cómo se puede utilizar los hallazgos neurocientíficos para mejorar los tratamientos farmacológicos del trastorno depresivo mayor? ¿Cómo se pueden utilizar estos hallazgos neurocientíficos? Bueno, los hallazgos neurocientíficos se pueden utilizar para la identificación de nuevos objetivos terapéuticos. También pueden hacerse desarrollos de tratamientos personalizados, es decir, cada persona tenga su propio tratamiento especialmente para esa persona y para lo que está presentando. Además, también podemos hacer optimización del tiempo de respuesta de estos tratamientos, o sea, que la acción sea más rápida o más lenta dependiendo de lo que necesite el paciente. Mejor control de los efectos secundarios, que esto es muy importante porque hay muchos farmacológicos que son demasiado agresivos para lo que es nuestro cuerpo. Además, también puede haber enfoques combinados e integrados y una exploración de sistemas. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la población que se ve más afectada relacionada con esta temática. Y la población afectada de esta temática puede ser los adolescentes entre 12 y 18 años. Ellos están en una etapa de vulnerabilidad debido a los cambios hormonales, presión social y estrés constante. Además, los adultos jóvenes entre 19 y 35 años están en un periodo crítico, ya que tienen altas responsabilidades laborales, académicas y personales. Y también los adultos mayores de 65 años en adelante están susceptibles debido a su edad, al aislamiento social, enfermedades crónicas y pérdida de seres queridos. Además, esta población puede ser afectada, el 95% con este trastorno son afectadas las mujeres, mayor parte del género femenino es afectado. Además, hay una población también, no todo es malo, también hay una población que se beneficia de estos tipos de trastornos, como por ejemplo lo que son los grupos de intervención, los preventistas, los psicólogos, los terapeutas. También hay programas escolares y programas de atención primaria que se benefician también de estos trastornos depresivos mayores. Muchísimas gracias por escuchar mi intervención. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Luis. Buenos días, tutora y compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hablar de las funciones cognitivas y áreas de la corteza cerebral relacionadas con el trastorno depresivo mayor. Estas se dividen en tres: en atención, en memoria y en el lenguaje. Vamos a hablar de la primera, de la atención. Eso tiene una inscripción, ¿sí? Entonces, la atención es la capacidad de concentrarse selectivamente en estímulos relevantes mientras se ignoran otros irrelevantes. Se divide en atención sostenible, selectiva, dividida y alternante, ¿sí? Las áreas cerebrales impiden la corteza prefrontal desolateral, que es la que corresponde a la atención sostenible y el control de la ejecución. Región parietal posterior es la que procesa la información espacial en la atención. El sistema reticular activador es el vínculo en el estado de alerta. Y bueno, los aspectos neuropsicológicos en el trastorno depresivo es la déficit de atención sostenible y selectiva, asociada a la alteración de la conectividad prefrontal, la reducción de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, y las dificultades para la concentración, lo que puede empeorar la percepción de ineficiencia personal. Pasamos al área de la memoria, ¿sí? La memoria
Incluye memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces esta la dividimos en dos, en área cerebral implicadas y en aspectos neuropsicológicos en el trastorno. El área cerebral implicada, ¿qué podemos encontrar? El hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala. ¿Sí? El hipocampo, que es crucial para la consolidación de la memoria de episodios. La corteza prefrontal responde a las memorias de trabajo y la amígdala relacionada con almacenamiento y recuerdos emocionales. En los aspectos neuropsicológicos del trastorno, ¿sí? Una de ellas es la alteración en las memorias de episodio debido a la reducción de la neurogénesis del hipocampo, y otra es la deficiencia en la memoria de trabajo asociada con la disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral. Por último llegamos al lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el englobador de la comprensión, producción y uso pragmático del lenguaje. Aquí también podemos encontrar, podemos relacionar las áreas cerebrales, las implicadas y los aspectos neuropsicológicos del trastorno. Área de la broca es la encargada de producción del lenguaje. El área del Wernicke, que es el problema de la comprensión, y la fascículo arqueado es la que conecta ambas regiones para el procesamiento lingüístico. Los aspectos neuropsicológicos en el trastorno uno de ellos es la disminución en la fluidez verbal y en la velocidad de pronunciamiento lingüístico, y la otra es expresión afectada por patrones de lenguaje negativos relacionados con un riesgo cognitivo pesimista. Ahora vamos a hablar de las funciones ejecutivas y áreas de la corteza cerebral relacionadas con el trastorno depresivo mayor. Estas funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades necesarias para planificar, tomar decisiones, inhibir respuesta inapropiada y resolver problemas. Las áreas cerebrales implicadas puede ser la corteza prefrontal dorsolateral, que es la planificación y reflexión cognitiva. Otra de ellas es la corteza orbitofrontal, que es la regulación emocional y toma de decisiones. La otra es corteza singular anterior, que es control del comportamiento y detención del error, ¿sí? Entonces los aspectos neuropsicológicos del trastorno uno de ellos es la dificultad en la toma de decisiones y en la inhabilitación de pensamientos rumiáticos, y otra es rigidez cognitiva, que agrava la sensación de desesperación. Diagnósticos de área de corteza cerebral relacionada con el trastorno depresivo. Esta es la capacidad para reconocer y procesar estímulos sensoriales. Las áreas cerebrales implicadas pues la corteza occipital, que es la que el procesamiento visual, la corteza temporal, que es reconocimiento auditivo y del objeto, y la otra es corteza parietal, que es el procesamiento somatosensorial. Y los aspectos neuropsicológicos en el trastorno es la disminución de la capacidad para reconocer emociones en rostro o estímulos sociales asociados a la alteración de la corteza temporal y la amígdala, y áreas de la corteza cerebral relacionadas con el trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Esta práctica es la que habilita para realizar movimientos voluntarios y coordinados. Las áreas cerebrales implicadas es la corteza parietal superior, que es la planificación motora, la corteza motora primaria, ejecución de movimientos, ganglios basales, que es la corteza. Relación entre las funciones cognitivas y el bienestar psicológico. El bienestar psicológico está
ligado al funcionamiento adecuado de las funciones cognitivas. Estas funciones no solo facilitan la adaptación al entorno, sino que también permiten el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar desafíos, gestionar emociones y mantener relaciones sociales saludables. Las alteraciones en las funciones cognitivas afectan significativamente el bienestar psicológico, mientras que su óptimo desempeño contribuye a una mejor calidad de vida. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la atención y su relación con el bienestar. La atención permite concentrarse en estímulos relevantes y manejar múltiples demandas cognitivas. Un déficit en esta función puede llevar a una percepción de caos y estrés, afectando negativamente la capacidad para realizar tareas cotidianas y la regulación emocional. Soporte teórico sobre esta definición. Claude en 2017 menciona que la atención sostenida está mediada por la corteza prefrontal y el sistema reticular activador, áreas implicadas en el manejo del estrés. Un fallo en estas regiones puede desencadenar ansiedad y agotamiento emocional. Encontramos entre lo que son las funciones cognitivas y el bienestar psicológico. Dentro de la memoria encontramos que esta permite lo que es la construcción de una narrativa coherente, como quien dice el juicio de la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que está bien, de lo que no está bien. Influye en lo que es el autoestima y también le da un sentido, un propósito a la vida. Estas alteraciones, como lo son el trastorno depresivo mayor, afectan directamente a la memoria, ya que producen unas alteraciones en la memoria episódica. Por ejemplo, dificultan la evocación de experiencias positivas, es decir, estas personas que tienen trastorno depresivo mayor normalmente se cohíben de sonreír, de pasarla bien, de sentirse bien. Entonces esto influye mucho en lo que es la memoria y las experiencias positivas, y aumenta el riesgo de una depresión mucho más agresiva en su vida. El soporte teórico de esta relación en funciones cognitivas es según Portellano del 2005, que decía que la memoria esencial episódica está altamente relacionada con el bienestar emocional. Daños o alteraciones en su estructura pueden provocar recuerdos intrusivos o déficits en lo que es la consolidación de experiencias positivas. La relación entre funciones cognitivas y el bienestar psicológico. Continuamos con la función del lenguaje. En el lenguaje es clave para expresar emociones y establecer conexiones sociales, solucionar conflictos. Además, estas alteraciones pueden llevar al aislamiento total social y a una frustración, impactando negativamente el bienestar de cada persona. El soporte teórico del lenguaje es Paredes 2016, quien nos indica que las áreas de Broca y Wernicke no solo procesan el lenguaje, sino que también contribuyen a la expresión emocional, y da una difusión en estas áreas podría generar dificultades como lo que son la comunicación emocional y la resolución de conflictos. Seguimos con las relaciones entre las funciones ejecutivas y el bienestar psicológico. ¿Sí? Las relaciones con el bienestar. Estas funciones permiten planificar, tomar decisiones y regular emociones. Su alteración está directamente relacionada con problemas como la impulsividad, la rumiación y la falta de control emocional. Afecta al bienestar psicológico. Y los soportes teológicos es del señor Emily Huello, Zambrano y Ramos Galarza en el 2022. Destacan que la corteza prefrontal dorsolateral, fundamental en las funciones ejecutivas, es clave para la regulación del comportamiento y las emociones. Una disfunción en esta área está relacionada con el trastorno depresivo mayor. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre la hipnosis y la praxia y el bienestar psicosocial. Relacionado con el bienestar, la hipnosis permite reconocer estímulos del entorno, mientras que la práctica facilita la ejecución de movimientos coordinados. La diferencia en estas funciones puede generar frustración, dependencia y disminución de la autonomía.
afectando el bienestar general. Los soportes técnicos nos lo suministra Cole en el 2017, argumentando que las hipnosis están vinculadas con la corteza temporal y parietal, mientras que la praxia depende de la corteza parietal superior. Su alteración impacta la percepción del componente personal y automático. Como instrumento de evaluación neuropsicológica, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska. Este instrumento evalúa múltiples dominios cognitivos mediante 11 escalas clínicas que nos permiten identificar lo que son las áreas de la corteza cerebral afectadas y su impacto en las funciones cognitivas conductuales. Además, este instrumento es ideal para evaluar los déficits neuropsicológicos observados en las personas que tienen trastorno depresivo mayor. Uno de los dominios evaluados dentro de esta batería son la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones cognitivas, los gnosis y las praxis.